Les cuento que hace unos días vi un programa de televisión y le estaban haciendo la entrevista a un joven. Y les cuento que ese joven, como se dice, me flechó. Me flechó. Era un testimonio tan hermoso que yo dije, no, yo lo tengo que tener en mi programa en singular. Y aquí está, Santiago Zapata. Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. En este momento siento mucha alegría y orgullo de estar en este hermoso espacio. Le agradezco a Dios por brindarme esta hermosa oportunidad y bueno, pues también te agradezco a ti por esta invitación. No, gracias a ti por estar acá, por permitirme conocerte y darte a conocer a todos los televidentes de este espacio. Ahora que decías de que has estado, que estás muy contento de estar acá, es que ya tú has estado en tantos programas, en tantas entrevistas que ya uno dice, no, este joven se volvió famoso, ¿o no te sientes famoso? No, pues yo lo único que me siento es feliz porque yo escribí un libro que se llama Caminar con mi mente. Es con la intención no de la fama, sino en nombre de aquellas personas que aún no encuentran un camino. Entonces yo escribí el libro con la intención de darle un aporte al mundo. Exacto, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Primero hablemos, ¿quién es Santiago Zapata? ¿Cómo te definirías tú? Bueno, pues soy Santiago Zapata, tengo 16 años, padezco de una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne. ¿En qué consiste esa enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad uno cuando nace un bebé normal. Uno corre, juega como cualquier niño. Pero cuando tenía como unos 6 años, esta enfermedad se empezó a mostrar. Empecé a caminar con dificultad y bueno, pues a pesar del tiempo, estos jóvenes que padecen esa discapacidad ya van, sus músculos se van deteriorando y cada vez ya van hasta sentarse en la silla de ruedas. O sea, a los 6 años tú empezaste a notar esto, pero un hermano tuyo nació con esta misma enfermedad, ¿no? Distrofia muscular de Duchenne. De Duchenne, exactamente. ¿Un hermano tuyo ya tenía esta enfermedad? Sí, mi hermano Michael, quien es el mayor, él tenía esta misma discapacidad. Mi hermano Michael asistió a la escuela. Yo nunca pude ir a una escuela por esa condición. Mi hermano Michael asistió a la escuela de 3 años. Lo sacaron por la condición y pues mi hermano Michael tiene esta misma discapacidad. Inclusive él murió hace 2 años y medio a causa de esta misma enfermedad, murió con 19 años. Exactamente, pero bueno, volvamos. Entonces a los 6 años te diste cuenta y eso fue muy triste para ti porque tú, tengo entendido, lo que más deseabas era ser un jugador de fútbol, ¿no? Sí, cuando esa enfermedad se empezó a mostrar, yo tenía una pasión, que era jugar al fútbol. Mi sueño era ser un jugador profesional de fútbol. Yo miraba la televisión y veía algunos partidos y yo soñaba con estar en esa cancha como ellos lo hacían, estar jugando como ellos jugaban al fútbol. Ese era mi sueño. Yo cuando jugaba, pues yo no podía jugar con un compañero, inclusive no podía jugar con un balón normal. Yo inventaba mis propios balones, yo me quitaba las medias, las llenaba de papel, las enrollaba en cinta y eso quedaba como una pelótica para yo jugar. Y cuando yo jugaba, pues me caía mucho. Se me apoyaban las rodillas, se me apoyaban los tobillos. Entonces yo me sentaba a llorar porque a veces pensaba que el sueño de jugar al fútbol no iba a ser posible. A veces creía eso dentro de mí, pero yo sabía que tenía que seguir adelante y que tenía que ser algo importante para mi vida. Entonces mi hermano Michael ya estaba sentado en la silla de ruedas, ¿cierto? Y entonces él me decía, Santiago, es mejor que no juegues más al fútbol, porque mira que te estás apoyando mucho y es mejor que te sientes en una silla de ruedas. ¿Y sabes qué le decía a Michael yo? Yo le decía a Michael que yo el próximo año me voy a curar. Y iba a ser ese gran jugador que tanto deseo. Mis papás me miraban con pesar, pero me dejaban ser libre. Ya después, cuando cumplí como unos 10 años, ya me caía y no era capaz de pararme. No tenía la fuerza suficiente para pararme en el suelo. En ese momento que me tocó hacer a mí, me tocó aceptar mi condición. En ese momento me di cuenta que el sueño de jugar al fútbol se había muerto, que no lo pude hacer. ¿Y cómo fue eso para ti? ¿No fue muy triste? ¿No lloraste mucho? No, pues sí fue muy triste, pero yo mirándolo bien, yo decía que yo podía caminar con mi mente, porque yo comprendí que me tocó cambiar el balón por los libros y el caminar por la imaginación. Ya vamos a llegar a ese punto. Tú dices que cuando eras niño eras muy valiente, precisamente Sí. por eso, porque te golpeabas una vez, te levantabas y seguías. Sí, pues yo lo que recuerdo es el pasado,
cuando yo jugaba al fútbol es que yo era un valiente. Yo cuando me caía mucho. Pues yo me paraba con la valentía de seguir luchando por mi sueño. Hablemos del lugar donde tú vivías. Tengo entendido que era una invasión, ¿no? En el Picacho. ¿Cómo es eso? ¿Qué recuerdas de tu casa y de tu barrio? Porque ya no vives allá. ¿Qué recuerdas? Bueno, pues yo nací en una casa muy pequeña. Era una casa que quedaba en una invasión. Era una casa de madera. En mi casa no había lujos, no había perras en la entrada. Pero lo que se veía en mi casa era mucho amor. Y no se escuchaba ni una sola queja. Pues en mi casa, a pesar de la situación, nunca escuché a mi papá quejarse. Entonces, pues mi casa pues era de madera. Todo ese barrio era era una invasión. Entonces era un barrio muy humilde. Habían casas con vidrio de tierra. Habían casas más humildes que la que nosotros teníamos. Ajá. Pero tú vivías feliz. Tengo entendido, tu familia y tú particularmente muy feliz. Sí, nosotros siempre vivimos muy felices donde nosotros vivíamos muy felices, muy alegres. Pero de la dificultad vivíamos muy Exactamente, felices. pero mucha gente se puede preguntar, ¿pero cómo vivían felices si les faltaban tantas cosas, si tenían una casa de madera, que seguramente sufrían cuando había invierno, que seguramente habían muchas carencias? ¿Por qué había felicidad? No, pues lo primero, pues en familia nos dimos cuenta que el dinero lo compra todo, menos la felicidad. Porque la felicidad no es una consecuencia de algo, no es una consecuencia de lo que tú logras, sino que la felicidad es una decisión. Entonces nosotros decidimos ser feliz. A pesar de esa dificultad, decidimos que la felicidad es decisión de cada uno. Bueno, ¿qué pasó con Santiago cuando ya definitivamente ya no podía caminar? ¿Cómo conseguiste la silla de ruedas? En fin, cuéntanos qué pasó. Bueno, yo me senté en la silla de ruedas como a los 10 años, después de aceptar mi condición, porque ya mis músculos se debilitaron. En ese momento pues me tocó cambiar el balón por los libros y el caminar por la imaginación. Yo me senté en la silla de ruedas, pero yo a pesar de eso, yo leía libros no con la intención de que mi sueño era ser escritor, eso no era mi sueño. Pues yo leía libros era porque quería sentirme útil y con los libros yo podía caminar con mi mente y que podía despegar la mente de la enfermedad. Así es, pero hay una cosa muy importante, tú nunca fuiste a una escuela, es decir, aprendiste a leer a través de un celular. Cuéntales a todos los televidentes cómo se aprende a leer a través de un celular y en tan solo 15 días. Bueno, pues mi papá se iba a trabajar vendiendo las bolas de basura. Él era vendedor ambulante, él se iba a trabajar y él nos dejaba su celular. Era un celular muy malito, estaba muy quebrado el celular y él no nos dejaba pues a mi hermano Michael a mí. Y yo a la final pues me lo quedaba. Yo a la final me quedaba el celular porque yo no jugaba en él, yo lo que hacía era investigar muchas cosas. Entonces me di cuenta que yo dije que pues tal vez el Google tiene una aplicación que es de voz, donde uno dice que cómo aprender a leer. Entonces yo dije eso y como no sabía leer, lo hundí lo primero que me pareció y me llevó a YouTube. Y en YouTube aprendí a leer en un par de semanas, porque yo no me quedaba 2, 3 horas, sino que yo me quedaba 10, 15 horas todos los días aprendiendo a leer. Entonces aprendí a leer en 2 semanas, en 15 días. ¿En aprenderaleer.com o qué? Algo así, sí, era parecido a eso. Qué bien, qué bien. Bueno, y aprendiste a leer y se te despertó el deseo de empezar a devorar libros uno tras otro, y eso fue lo que hiciste. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que me leí se llama Sueños y Ritmos. Bueno, pues no es un libro muy reconocido. ¿Es de un colombiano o no? Sí, es de un colombiano. Javier Marrero, creo que me parece. Algo así. Sí, y entonces... No recuerdo el nombre, pero en mi casa no compraba libros, solamente había un libro que un señor se lo regaló a mi papá, un amigo que era muy lector, se lo regaló a mi papá porque mi papá, pues tal vez se lo regaló para que él se viera de la situación. Mi papá nunca lo leyó, lo archivó, yo lo encontré y lo empecé a leer. No había más libros, era el único libro que había en mi casa. Y lo empecé a leer, una vez que lo leí no lo comprendí, pero después de leerlo una y otra vez, comprendí que la lectura era un camino al conocimiento. Porque tengo entendido que ese libro habla como de una persona que tenía una dificultad muy grande y no veía como salida, ¿cierto? Pero aprende como a superar esto hasta de una manera muy divertida. Sí, en Sueños y Ritmos es un libro que le enseña a uno a soñar. Es un libro muy divertido, como dice usted. Bueno, no tenían libros y entonces
¿Cómo consiguieron, porque empezaste a leer y a leer, cómo conseguía tu papá los libros para traértelos y tú, pues, obviamente, devorarlos? Bueno, pues primero mi papá no creía que yo había aprendido a leer. Yo cuando le leí a mi papá una página una vez, mi papá quedó sorprendido. Entonces, Casi se va de espaldas. ¿Pero pues, cuándo? Bueno, pues mi papá, pues, él iba al centro, el centro de la ciudad de Medellín, y pues allá venden libros como viejos. Entonces yo compraba esos libros muy baratos y él me traía muchos libros. Entonces yo los empezaba a leer y mi papá me traía más. Y en Google pues buscaba algunos gratis. ¿Audiolibros o algo así? Audiolibros y también libros que aparecen gratis en Google. O sea, tu papá llegaba y compraba libros por kilos. Sí, algo así parecido. Con cantidades. ¿Y sobre qué leías entonces? ¿Qué era lo que más te gustaba leer? ¿Qué temáticas? Bueno, lo que me gusta leer a mí es libros como decir un manual de vida. Libros de autoayuda. Eso, autoayuda, libros de autoayuda, libros de liderazgo. También leo libros como de la fe. También me gustan mucho libros espirituales. Ajá. Bueno, vamos a volver a esto de los libros, pero hablemos de tus hermanos. Entonces, decíamos al inicio de la entrevista que un hermano tuyo nació con la misma enfermedad, distrofia muscular de Duchenne, ¿cierto? Bueno, y él ya murió, pero hablemos de él. ¿Qué recuerdas de tu hermano? Porque lo querías mucho, lo admirabas mucho, al igual que a tu hermano Camilo. Hablemos de tus hermanos. Bueno, mi hermano Michael era una persona muy espiritual. Él siempre creía mucho en Dios. Era una persona que siempre pensaba en el otro. Él una vez le regaló el juguete favorito a un niño. Y yo le dije a Michael, yo le dije a Michael, ¿por qué le regaló ese juguete al niño? Si es su preferido. Y Michael dijo que no, que el niño lo necesitaba. Entonces mi hermano Michael pues, era un hombre de muy corazón. Era un hombre muy creyente en Dios. ¿Cómo fue eso de que tu hermano, los dos hermanos, tanto Michael como Camilo, entraron a la escuela y Camilo era el que lo tenía que llevar y traer porque obviamente no podía, él tenía pues esta discapacidad, pero en el estudio terminaron perdiendo el año juntos? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues mi hermano Michael y Camilo se iban a la escuela. Camilo cuidaba a Michael en la escuela. Mi hermano Michael tenía problemas cognitivos. Entonces una cosa que aprendía, el otro día se lo olvidaba. Entonces a mi hermano Camilo le tocaba perder el año para cuidarlo a él. Entonces eso siguió así como 3 años. Luego mi papá decidió sacarlo a Michael de la escuela. Decidió sacarlo porque Camilo no avanzaba, pues por la culpa de Michael no avanzaba Camilo. Entonces Camilo siguió su curso y Michael lo sacaban de la escuela. Entonces por esa condición yo nunca pude ir a la escuela porque yo cuando nací, cuando me diagnosticaron de esta enfermedad, mi papá también decidió no llevarme a la escuela. Bueno, ¿en qué momento? Tengo entendido que cuando murió tu hermano Michael, ¿qué edad tenía él cuando murió? 19 años. 19 años. Tú fuiste al entierro, ¿cierto? Sí. Allá en el entierro, creo que viste como un mensaje en una lápida y se te grabó, te llamó la atención ese mensaje y tú quisiste hacerlo realidad. ¿Cómo fue? Bueno, pues yo cuando fui al cementerio, yo simplemente observaba el cementerio. Yo decidí no llenar por mi hermano Michael porque yo comprendí que si uno ama al ser querido, esa persona no muere, esa persona se transforma. Entonces yo observaba el cementerio, observaba mucho, incluso observaban mis familiares sumergían ese dolor. Inclusive mis tíos me miraban con pesar, creyendo que a mí me iba a pasar lo mismo que le pasó a mi hermano Michael. Y entonces uno de mis tíos me dijo algo, ya que murió su hermano Michael, Santiago, ¿usted qué va a hacer de hoy en adelante? Y yo le miré a los ojos y le dije, qué feliz. Y luego escuché a una tía decir que yo no había entendido la pregunta. Y los volteé a mirar a ellos y les dije que los que no entienden son ustedes. Porque en palabras de mi hermano Michael, la felicidad es la clave de todo en la vida. Y bueno, pues yo seguí observando en el cementerio. Luego de tanto observarlo, que en una lápida encontré una frase que decía, aunque mi voz se calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Y esta frase no sé quién la escribió, pero me motivó a hacer algo importante en mi vida. Y en ese momento me pregunté a mí mismo, si yo he leído tantos libros, ¿por qué no me escribo uno propio? Y esa fue la inspiración para yo empezar a escribir mi libro.
Bueno, entonces ese fue el propósito, además de hacerle un homenaje, supongo que también a Michael, ¿cierto? Hacerle un homenaje, dejar un aporte para el mundo, como has dicho. Entonces te trazaste la tarea de escribir un libro sin computador, en un cuaderno, ¿no? Sí, pues después de tener la idea de empezar a escribir mi libro, pues yo le dije a mi mamá que me trajera un cuaderno, que me iba a escribir un libro, pues ella me lo trajo, yo lo empecé a escribir a mano, me daba mucha dificultad, porque yo para escribir una sola página me demoraba más de 2 horas. Y después de contarle a mi papá que yo estaba escribiendo el libro, después de decirle a mi papá que yo quería escribir, que ese libro pudiera llegar a muchos lectores, pues mi papá vendió unos artículos de la casa, se dejó y me trajo un computador muy malito, pero yo ahí fue donde terminé mi libro. El libro que se llama Caminando con la mente, ¿no? Caminando con mi mente. Caminando con mi mente. Bueno, ¿quién te sugirió este título tan especial y tan sugerente? Bueno, pues yo de tanto pensarlo, mirándolo bien, pues yo no camino, pero sí camino con mi mente tan lejos como cualquier otra persona. Yo comprendí que si el ser humano analiza las cosas más y si piensa mejor, yo creo que el mundo va a ser mejor. Si uno piensa de diferente manera, pues antes de hacer cualquier acción en la tierra, hay que pensar primero con nuestra mente, antes de utilizar nuestros pies. Entonces hay que observar, entonces yo puse Caminando con mi mente con esa intención. Bueno, y este libro, ¿qué ideas centrales tiene? Bueno, pues este libro no es exactamente de superación personal. Yo ninguna de mis líneas me autocompadezco. Yo lo que entrego es un mensaje de vida para trascender. Yo entrego, son 20 capítulos, de cada uno es una herramienta para que tú puedas lograr tus sueños, para que tú puedas encontrar un propósito de vida y puedas lograr una vida con sentido, con propósito. Entonces, el libro Caminando con mi mente son muchas herramientas, donde yo también, sin reservas, cuento mis anécdotas, pero con la intención de dejar un mensaje en cada capítulo. Bueno, entonces, pretendes que las personas con este libro se sientan que tienen la capacidad de avanzar, de conseguir lo que quieran, de llegar con su mente a territorios imaginados e inimaginados, pero siempre con una fortaleza de espíritu, ¿no? Sí, pues este libro Caminando con mi mente es basado en eso. No es un libro de la queja ni del pesar. Es un libro donde tú puedes lograr tus sueños y puedes encontrar un propósito de vida. Bueno, lo escribiste y ¿cómo lograste entonces que lo editaran, que tuviera pues esta presentación y demás? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, eso fue una historia maravillosa. Yo después de terminar de escribir mi libro, pues se lo mandamos a 2 editoriales muy importantes. Una de ellas me Pero llamó... antes de eso tengo entendido que tu papá tuvo que ir por allá, sacarles copias. ¿Cómo fue todo eso? Ah, sí, pues mi papá fue, como no teníamos conocimiento alguno de cómo sacaron el libro, te digo, papá se fue a preguntar muchas cosas. Y él vino y me dijo que hay que mandarle pues como un mensaje a los editoriales. Entonces le mandamos el mensaje a 2 editoriales. Y una de ellas me llamó y me dijo que Santiago, tu libro es espectacular. Queremos armar una empresa en Bogotá y volverte famoso. Pues en ese momento todo parecía muy bien. Pero yo dejé ir 2 editoriales porque yo no quería traer la fama, sino el nombre de aquellas personas que aún no encuentran su camino. Y yo tenía un propósito porque yo quería vender el libro con un cava puerta a puerta. Por ejemplo, a nuestros vecinos, que era un barrio muy humilde, y yo creo que ahí es donde aquellas personas que necesitan este libro para que puedan cambiar su vida. Y bueno, pues yo tenía un propósito porque la editorial me daba solo el 10% de la utilidad, pero yo tenía un propósito. Yo dije, ¿cómo crees que vamos a ayudar a los demás con solo el 10%? ¿Qué tal si vendemos el libro nosotros mismos y vamos ayudando a los demás? Y eso fue el tema del propósito, porque yo antes de pensar en mi sueño, yo pensé en un propósito de vida. Bueno, nos vamos a ir a un programa entonces, Santiago, a un segundo programa. Invitemos a todos los televidentes para que no se desconecten, porque yo todavía tengo cantidad de preguntas que quiero que tú me respondas. Así que muchas gracias por este pedacito de programa, de entrevista. Y bueno, la semana entrante entonces nos encontramos. Que estén muy bien.